Van a tener que disculpar. Hoy vamos a tener que dar un pequeño resumen de lo que ya vimos de este importante pasaje en la epístola de Pablo a los Efesios. Hermano Carl, ten la bondad de ayudarnos con la lectura. Está aquí mismo, Carl. You can read it right off the map. No, pero ven aquí adelante. Todo el mundo quiere ver the new Oscar. Porque miren, ha bajado como 25 libras. Mira para eso que bien está. Sí, hermanos, puestos de pie, Efesios capítulo 2, del 1 al 22. Leamos, amados hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios 2, 11 al 22. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en cuanto a otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia que de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Thank you, hermano. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos y solo te pedimos, Señor, que nos ayudes a concentrarnos ahora en tu palabra. Y Dios, queremos que tú hagas con nosotros lo que está de acuerdo a tu divina voluntad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Parece que yo hablé demasiado dando avisos y todo, porque fíjate, son las 10 de la mañana. Could that be true? Son las 10 de la mañana y se supone que yo termine este mensaje a las 10:30. Dream about it. Vamos a ver si podemos. Pero anyway, mis amados hermanos, fíjate, en la primera parte del capítulo 2, el apóstol Pablo hizo a los hermanos recordar su anterior condición como individuos. Ahora, en este segundo párrafo del capítulo 2, el apóstol Pablo les hace recordar la condición de ellos como pueblo. O sea, ya no está hablando como individuos, sino corporativamente la condición que tenían los gentiles. Y desdichadamente, antes de que Cristo viniera, nosotros estábamos padeciendo una condición un poco
mala, desgraciada. Y era debido a la separación que había entre los judíos y los gentiles. Los judíos no estaban cumpliendo con el plan que Dios tuvo cuando Él llamó a esa nación y hizo de ellos a su pueblo elegido. Dios quería que ellos alcanzaran a todas las naciones paganas alrededor de ellos. Pero en vez de hacer eso, los judíos malinterpretaron la ley y ellos se crearon de orgullo espiritual y nacional. Y entonces ellos despreciaban, odiaban y discriminaban contra cualquier persona que no haya nacido judío o israelita. Entonces Pablo les está haciendo recordar, acuérdense que en la iglesia de Éfeso, mayormente allí habían gentiles, porque estamos hablando de Éfeso, ya no estamos hablando de Jerusalén. Éfeso estaba en Asia Menor, y entonces allí habían más gentiles creyentes que judíos creyentes, pero habían judíos creyentes allí también. Entonces el apóstol Pablo, en el pasaje que el hermano Carlos leyó, quiere ayudar a los gentiles creyentes en la iglesia de Éfeso a recordar otro beneficio de la gracia de Dios, que fue la unión de ambos pueblos en uno solo. Dios quitó las enemistades, Dios la pared que los separaba la quitó, y entonces ahora los creyentes judíos y gentiles tenían tantas cosas en común. Mayormente tenían a Cristo, tenían la salvación, tenían el mismo Dios, tenían el mismo acceso a Dios. Todo eso Dios lo hizo para acabar con esa separación y bueno, mis amados, la pared de separación, como vamos a ver en unos momentos, fue, fíjate, la ley que fue originada por Dios, pero los judíos malinterpretaron la ley, abusaron de la ley, y eso era lo que mantenía a los pueblos paganos aparte, que fue un error. Pero bueno, aquí en el párrafo se divide en dos partes. En otro tiempo habla de la condición de los gentiles antes de su conversión, y la frase, pero ahora, se refiere a la posición que ellos tienen ahora y que todos tenemos en Cristo. Ahora, recordar lo que éramos antes, o nuestra condición social, nacional, lo que fuera, antes de nuestra conversión, nos ayuda a apreciar mucho más y más profundamente la misericordia y la gracia que Dios ha tenido para con nosotros, y eso nos debe hacer a nosotros más humildes y más agradecidos. La anterior condición, fíjese, esto ya parte de lo que estudiamos hace 2 semanas, en otro tiempo, antes de la conversión, ellos, los gentiles, eran llamados incircuncisión, pero eso era algo despreciativo. Esa gente incircunciso, esos perros que no tienen ley, viven una vida, y en cierto sentido tenían razón, porque imagínense, ¿cómo vive una persona sin Dios, sin ningún conocimiento de Dios, sin ningún mandamiento, ninguna ley? Los gentiles vivían en un desenfreno moral, mis amados hermanos, que era algo serio, algo serio. Bueno, nosotros también, dicho sea de paso, antes de conocer a Cristo, lo más probable es que la vida suya, igual que la nuestra, apestaba delante de Dios. Sí, nosotros vivíamos una vida desenfrenada, haciendo lo que nos daba nuestra realísima gana, haciendo y deshaciendo, hiriendo a otras personas, y éramos un desastre. Bueno, así vivían los gentiles antes. Pero fíjense, la condición de los gentiles antes de ser salvos se resume en 2 declaraciones. Ellos eran objetos del odio, desprecio. Hasta el día de hoy, los judíos incrédulos
odian a los que no son judíos. Y entonces ellos también estaban espiritualmente en bancarrota. Vamos a ver eso rapidito. Fíjate, primero ellos fueron objeto del desprecio judío. Llamaban los de la incircuncisión. Espiritualmente estaban en bancarrota. En aquel tiempo, fíjense cómo los describe a los gentiles, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Una vida realmente desgraciada, mis amados hermanos. Y así los judíos consideraban que ellos eran así por nacimiento, por haber nacido en la nación equivocada, según ellos. ¿Ven? Pero bueno, la anterior condición es que ellos estaban en bancarrota espiritual. Noten lo primero que menciono, que ellos vivían sin Cristo, estaban sin Cristo. No lo conocían, ni tampoco lo conocían los judíos incrédulos tampoco. Los judíos que rechazaron al Mesías, rechazaron a Cristo como Mesías, ellos hasta el día de hoy están sin Cristo, no lo quieren, lo rechazaron. Pero en aquel tiempo ellos estaban sin Cristo, mis amados, separados de Cristo. Y la idea aquí que sugiere decir que estaban sin Cristo es que no tenían ninguna conexión con Él. No lo esperaban, no sabían que venía. Y eso era una situación desdichada para los gentiles. Estaban también, en segundo lugar, alejados de la ciudadanía de Israel. Fíjate, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Ahora, déjeme mencionarle algo acerca de la ciudadanía de Israel. El hecho de que ahora nosotros, gentiles, que hemos creído en Cristo, eso no significa que nosotros automáticamente Dios nos convierte en israelitas. No. Cuando habla de que ellos estaban alejados de la ciudadanía de Israel, significa que ellos estaban viviendo en la tierra de Israel, muchos de ellos, pero no tenían los derechos de ciudadanía. ¿Ve? Ese era el problema. O sea, nosotros pudiéramos decir que los gentiles estaban indocumentados. No eran israelitas, ni tampoco te conviertes en un israelita cuando tú... No importa que Cristo era israelita. El gentil que se convierte a Cristo no se convierte en un israelita, pero disfruta de los beneficios de la ciudadanía del pueblo de Dios, de los santos, Entonces, mire, yo nunca voy a ser un americano. Mira que yo he tratado de convertirme en americano. Los primeros, ¿cuántos años eran? Un montón de años. Yo traté de olvidarme de que yo era cubano, porque no quería que la gente me vieran diferente. Entonces yo decidí un día que yo iba a hablar igual que estos americanos y yo me iba, oye, ¿sabían ustedes que la primer muchacha cubana con quien yo salí en un date fue la hermana Rita? Yo no quería saber nada de mi pueblo. Para vergüenza mía lo digo. Cuando llegamos aquí en el año 1972, yo tropecé con todos los cubanos estos que estaban aquí. Yo dije, no, not me. Yo soy americano. Pero mira, yo estaba viviendo un engaño. Porque yo no me convertí en un americano cuando me hice ciudadano americano. Lo único que recibí, los beneficios de la ciudadanía norteamericana. Amén. Es así. Usted sigue siendo un hondureño. Cuando usted encuentra ciudadanía, usted sigue siendo un hondureño. Proud, orgulloso, hondureño, colombiano, puertorriqueño, lo que tú seas. Porque no tienes que cambiar
tu nacionalidad. Lo que Dios quiere cambiar es nuestra naturaleza y nuestro comportamiento. Eso sí lo quiere cambiar. Y Él sabe cómo hacerlo. Pero bueno, hoy yo vivo orgulloso de ser cubano. Mi pueblo no es perfecto, pero el suyo tampoco lo es. Entonces, estamos en el mismo barco. Entonces, mis amados hermanos, lo lindo es que podemos... Oye, yo tengo amistades aquí, en esta iglesia, que yo no tengo en ninguna parte. Ninguna parte. Y todos venimos de diferentes lugares, diferentes costumbres, diferentes, hasta el idioma es diferente, Dios mío. Y entonces, pero nos queremos, nos amamos, nos llevamos bien, nos respetamos sobre todo. Muy importante que nos respetemos. Y bueno, ahora en Cristo, ahora nosotros tenemos ciudadanía. Pero más adelante vamos a ver que nuestra ciudadanía realmente ni siquiera es con Israel. Nosotros tenemos ciudadanía con los santos. Y vamos a ver cómo eso fue posible. Fíjate, en tercer lugar, los gentiles estaban ajenos a los pactos de la promesa. Sí. Ahora, los judíos, Dios había hecho un pacto con Abraham y lo ratificó con los hijos de Abraham, etc. Por eso aquí la palabra pactos está en plural, pero es un solo pacto, que les prometió al pueblo de Israel la tierra de Israel. Eso era parte del pacto. Yo voy a hacer de ti una gran nación, y después en Moisés le dijo, no, yo te voy a dar una tierra para mi pueblo allí. Tú sabes que los bautistas cantan dos himnos en el himnario, que los bautistas, mira que nosotros amamos esos dos himnos, pero los dos están equivocados. Y realmente yo conozco a pastores. Mira, Domingo Arias, ¿tú sabes qué canción no se canta en la iglesia de Domingo Arias? Él no canta Tierra de la Palestina. I mean, my goodness, eso es un pecado para un bautista, no cantar tierra bendita y divina, es la de Palestina. Esa tierra nunca fue la tierra de los palestinos. Esa tierra es la tierra de Israel. Entonces, la otra canción, que esa me ofende todavía más, es otra canción que nos gusta cantar. Mira que tiene una melodía linda, tiene una historia, como ningún otro himno en el himnario bautista. Es el himno Alcancé Salvación. El otro día la hermana Elizabeth, where is she? Quería cantarla el día de los abuelos. Y yo le dije, ay Elizabeth, alcancé salvación. ¿No sería mejor decir que la salvación me alcanzó a mí? Porque eso fue lo que pasó. La salvación de Dios nos alcanzó a nosotros. ¿Qué es eso de alcancé salvación? Solamente un bautista arminiano que cree en libre albedrío le gusta cantar alcancé. Yo la alcancé, sí, como si estuviera ahí arriba y yo le eché mano. No, no es así. La salvación nos alcanzó a nosotros. Digan amén. Bueno, es posible que sigamos cantando esos dos himnos aquí en la iglesia, porque yo no quiero buscarme un problema innecesario, pero solamente quería mencionarles ese asunto. ¿Dónde estamos? El tercer lugar, los gentiles estaban ajenos a los pactos. No. Oye, los pactos era un pacto de bendición. Dios le dijo, te voy a dar esta tierra y te voy a bendecir. Si tú me obedeces, esa era la condición. Te voy a bendecir. Pero los gentiles no tenían concepto de ninguna promesa de Dios, ninguna tierra de Dios. Y en el pacto también estaba la promesa de que Dios iba a levantar a uno para que se sentara en el trono de David. Y esa es una profecía acerca de Cristo. En cuarto lugar, como eran ajenos a los pactos de la promesa, los gentiles estaban sin esperanza. Oye, vivir esta vida sin ninguna esperanza es algo terrible. Ellos, los gentiles, no tenían ninguna esperanza de vida después de la muerte. O sea, no tenían esperanza de vida después de la tumba. Qué triste
esa condición. Ahora, ¿cómo vive una persona que piensa que no tiene que rendir cuenta a nadie? Que lo único que hay es el ahora. Now. ¿Cómo vive una persona así, sin esperanza? Bueno, tú puedes encontrar muchas personas así. No tienes que ir muy lejos. Aquí mismo en la ciudad de Miami. Viven haciendo, deshaciendo, como les da la gana. Ellos han creído la mentira de Darwin, ¿tú sabes? De que el hombre vino del mono. No ofendan a los monos, diciendo que el hombre vino de los monos. Eso no ofensa a los monos, ¿tú sabes? Pero la gente dice, "Bueno, yo soy un animal. Mi tatarabuelo fue un mono. Entonces, si yo no soy otra cosa que un animal, yo me voy a comportar como un animal". Y no es verdad que los hombres y las mujeres se comportan como animales. Yeah. No quiero ofender a nadie, pero oye, peor que los perros, algunos, sí. Pero se les ha dicho y ellos han creído la mentira de que el hombre es un animal. Solo un poquito más elevado. Un animal con un poquito de razonamiento. Pero uno vive, cuando no tienes esperanza, tú vives en un desenfreno moral totalmente. No hay Dios, no hay ley. Por tanto, grab all the gusto you can. Ese era lo que nosotros decíamos en nuestra generación. Agarra todo el gusto ahora, porque después que te mueras, that's it, no hay más nada. Entonces, oye, eso es peligroso para una sociedad. Que la gente viva así, no tengo que dar cuenta, Dios no existe. Yo llegué aquí descendiendo de los monos y yo puedo hacer lo que me da la gana, entonces yo voy a hacer todo lo que me trae placer, todo lo que me da mi gusto. Así vivían los gentiles. Pero qué triste, tú sabes, eso funciona quizá en la juventud, muchachos. Tú sabes, esa idea de coge todo el gusto a la vida, y hace y deshace todo, no aguantes a nadie, solamente procura estar con la gente que te agrada. Eso funciona quizás en la juventud, pero déjame decirte lo que te pasa cuando llegas a ser un anciano, un viejo, sin Dios, sin esperanza. Oye, ¿tú nunca has visitado un nursing home? Y ahí están los viejitos esperando la muerte, sin saber lo que les va a pasar después de la muerte. Y yo no sé ni siquiera, bueno, algunos se pasarán todo el día recordando los días buenos, porque ya los días buenos se acabaron. Y estamos en la vejez con los dolores de artritis y todo. Qué triste es vivir sin esperanza. Oye, pero qué bueno es tener esperanza. Por eso la Biblia habla de un hombre que tiene esperanza como un hombre que es como el águila que se renueva todos los días son diferentes y la fuerza espiritual y moral aumenta. Es bueno vivir con esperanza. Otra cosa que describe la bancarrota espiritual de los gentiles antes de ser salvos es que los gentiles estaban sin Dios en el mundo. Ahora, cuando Pablo dice que ellos estaban sin Dios, eso no quiere decir que ellos no adoraban a un Dios, porque los gentiles eran politeístas. Ellos tenían muchos dioses, muchos señores, pero imagínate, eran como las imágenes de los dioses, que tienen ojos, no ven, tienen oídos, pero no oyen, manos no palpan, tienen pies, no corren. Eso eran los dioses que ellos conocían. Pero no tenían conocimiento del Dios verdadero, no tenían
una relación íntima con Él. Ni los judíos tampoco. Solamente ellos pensaban que ellos estaban adorando al Dios verdadero con la ley que Dios les había dado a ellos, pero se habían equivocado. La nueva relación. En Cristo Dios había reconciliado a los judíos y los gentiles. ¿Cómo que no? Porque lo que Dios hizo es que de ambos pueblos hizo uno. Así que ya técnicamente, Israel dejó de existir. Técnicamente. Por favor, no me malentiendan. Yo sé que Israel todavía, Dios tiene un plan con esa nación. Pero técnicamente ya los israelitas ya no debían de considerarse como israelitas. Y los gentiles ya no eran gentiles, sino que Dios hizo una nueva creación, un nuevo pueblo. Y entonces ese nuevo pueblo es, sin lugar a dudas, la iglesia, mis amados. ¿Qué más? Estamos yendo rápido. Fíjate la idea de Dios. De los dos pueblos, para eliminar toda la bobería de los judíos, todo el orgullo nacional y espiritual de los judíos, Él hizo un nuevo pueblo. Pero algunos lo interpretan así, malamente lo interpretan así. No es así. Dios no unió a los gentiles a Israel o a los judíos. Eso no fue lo que Dios hizo. No. Es por eso que aquí en la ciudad de Miami, a través del mundo entero, hay muchas iglesias mesiánicas que tratan de convencer a los gentiles que el plan de Dios es unirlo a ellos, a la nación de Israel. No caigan en ese engaño. Lo que Dios hizo, fíjate, y el texto te lo dice, que de ambos pueblos, Él hizo uno nuevo, la iglesia. Así que por favor, nunca vuelva a decir que Israel nacional es el pueblo escogido de Dios. No. No. El pueblo que Dios escogió después de la cruz de Cristo es un pueblo compuesto de judíos y gentiles, pero ahora son un nuevo pueblo. La iglesia es el pueblo escogido de Dios. Amén. No te confundas, porque vas a caer en un engaño, en un error que te va a hacer mucho daño. Ahora, yo siempre menciono que los cristianos que están fracasando en su vida cristiana son presa fácil para que se le acerque un día un judío mesiánico y le diga, mira, tú no sabes que Cristo era judío y ahora que tú estás en Cristo, tú eres judío también. Y entonces tú debes de ir a nuestra sinagoga y ahí te vamos a enseñar cómo tú puedes aprovecharte de tu herencia hebrea. Y te van a malograr. Te van a dañar, te digo. Te van a dañar. Te van a introducir, ¿sabe a qué? No a la gracia, sino a la ley. La ley de las ceremonias, leyes dietéticas sobre qué comer, no comer, leyes sobre los días, los meses y los años. Que todo eso era una sombra de lo que había de venir. Lo que había de venir en el nuevo pacto. Tú te unes en una iglesia cristiana mesiánica y ellos te van a llevar para atrás. Ahora imagínate. Déjenme. Manuel. Imagínate, Manuel. Si tú trataras de
¿Qué diría la gente de ti, Manuel, si tú trataras de abrazar la sombra de Carmen? Bueno, yo diría, está loco el hombre, está loco. ¿Cómo tú te vas a poner a abrazar la sombra de tu esposa? Ella está ahí delante de ti. Abrázala a ella. Digan amén. ¿Por qué vamos a estar buscando lo que era la sombra? Todas esas ceremonias religiosas y de dieta y de todo lo demás, era una sombra de lo que Cristo iba a introducir, iba a cumplir. Así que un cristiano que se me convierte en un israelita está corriendo detrás de una sombra, tratando de abrazar la sombra. Dile la verdad, Manuel, ¿no es verdad que es mejor abrazar a Carmen? Dale un abrazo, ¿por qué no? ¿Cómo te vas a poner a abrazar una sombra, la sombra de tu esposa? Todos nosotros diríamos que tú estás loco, Manuel. ¿Estás loco? Y eso es lo mismo que yo digo de un cristiano gentil que se deja engañar por estos judíos mesiánicos. Tú sabes, yo quisiera, tú sabes, el indio cubano dentro de mí, quisiera llamarle, oye, pero no seas estúpido, chico. No seas necio. No seas fatuo. Pero no puedo llamarle ni fatuo ni necio porque el Señor dijo que no. No puedes llamar a otro hermano estúpido. Pero no es verdad que no dice nada allí. Que no podemos llamarle loco. Está loco, chico. Está desquiciado. Está chiflado. ¿Ya? Abrazando una sombra. O mejor dicho, tratando de abrazar una sombra. Bueno, mis amados hermanos. Ahora los gentiles y judíos están en paz. Pero no lo vaya a creer. Amén. Cristo hizo la paz entre ambos pueblos, quitó la pared de intermedio de separación, pero todavía hay esta contención. La hubo desde el principio. Tú sabes, los judíos, ¿tú sabes lo que ellos querían? Al principio, ellos querían que los gentiles que se fueran convirtiendo se convirtieran en judíos y cumplieran con la ley de Moisés. ¿Y quién fue el valiente que dijo, no, de eso nada? Fue el apóstol Pablo. Y la razón por la cual Pablo tuvo que sufrir el martirio era por esos judíos incircuncisos del corazón que se sintieron amenazados por el cristianismo. Pero no, Santiago, el medio hermano del Señor Jesús, también dijo, no, que no se inquiete a los gentiles. Ellos no tienen que guardar la ley de Moisés. Solamente vamos a ordenarle que no coman sangre y que no anden por ahí fornicando como antes, porque estas dos cosas eran muy ofensivos para los judíos. Entonces, para no ofender la débil conciencia de los judíos que debíamos de estar tratando de alcanzar, se le dio esa instrucción. No fue la de la circuncisión, no fue la del sábado. No coman carne con su sangre y fornicación. ¿O acaso no sabíamos que la fornicación es un pecado? Pero cuando los gentiles vivían sin Dios, sin esperanza, fornicación no estaba en el diccionario de ellos. Porque ellos lo consideraban como algo normal, algo de, everybody's doing it. ¿Verdad, jóvenes? Everybody's doing it. Pero bueno, ¿qué otra cosa? Noten la Trinidad en el versículo 18, porque por medio de Él, Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Ahí está la Trinidad. Está Cristo, está el Espíritu y está el Padre. Entonces, mis amados hermanos,
noten esto, aquí es donde está. Pablo utiliza aquí 3 figuras. La figura de una nación, la figura de una familia y la figura de un edificio. Vale la pena que leamos el pasaje. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Noten, no somos ciudadanos de Israel. Ahora compartimos la ciudadanía entre todos los santos. Y ahora somos miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora nosotros somos ese edificio, el templo. No es de Jerusalén, el templo somos nosotros, mis amados. Ahora pertenecemos a la familia de Dios, ahora tenemos ciudadanía con los santos. Ahora, ¿qué necesidad hay? Explíquenmelo ustedes a mí, porque mi poca inteligencia no me alcanza para yo pensar en un buen propósito para un creyente gentil que quiere convertirse en un judío. ¿Judío para qué, chicos? ¿Qué necesidad hay? No hay ninguna. Ninguna. Oye, así, mira. Porque ¿sabes lo que este pasaje nos dice? Yo puedo seguir siendo un cubano americano. Ya. Y usted puede seguir siendo un hondureño, hermano Martínez. Dios no quiere cambiar tu nacionalidad, tus costumbres, tu idioma. Lo único que a Dios le interesa es cambiar nuestra naturaleza pecaminosa y Dios quiere cambiar nuestra conducta, pero no nuestra nación. Porque después de todo, ¿qué culpa tenemos nosotros de haber nacido en Cuba? ¿Qué culpa tienes tú, Ricardo, de haber nacido en Perú? No, eso no es lo importante. Lo importante es estar en Cristo, mis amados. Así que no se dejen engañar por los que piensan que es mejor ser un creyente judío que un creyente gentil. No hay ninguna diferencia. Ninguna. En Cristo los dos somos iguales. Y si alguien te dice algo diferente, es porque está engreído y está equivocado. Equivocado. Rechácenlo. Es más, la Biblia dice que Dios hoy está utilizando al pueblo creyente gentil para crear celo en los judíos incrédulos. Porque ellos tienen que darse cuenta. Óyeme, esto que comenzó allá en Jerusalén hace 2000 años atrás, mira cómo Dios ha bendecido esto. Y nosotros pensamos que nosotros íbamos a acabar con este movimiento en el primer siglo. Y fíjate cómo ha crecido y cómo Dios sigue bendiciendo a la iglesia, a los gentiles. Y bueno, cuando se cumpla el tiempo de los gentiles, entonces Dios va a comenzar a lidiar también con Israel. Y dice la Biblia que todo Israel va a ser salvo. Pero un momento, la palabra todo en la Biblia no siempre significa todos. No. Dios no necesita que todos los judíos sean salvos para él cumplir esa promesa. Dios siempre ha operado con un remanente escogido por gracia. Y así va a ser al final. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos por lo que hemos visto. Señor, gracias te damos que nosotros éramos lo que Pablo describe aquí. Desdichados, desgraciados. Vivíamos sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Ajenos a todo lo bueno. Señor, pero hoy en día nos encontramos con la mejor ciudadanía
que el dinero no puede ni siquiera comprar, la conciudadanía con todos los santos, Señor, y esperamos un día todos entrar en el reino celestial. En nombre de Cristo te damos gracias. Amén. Amén.